Buenos días. Buen día, profesor. Le hago una consulta. ¿El recuperatorio es el 21 a qué hora? A las 10. A las 10. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir explicando entonces el módulo 8 del programa, empezando con el tema de el derecho a la libre circulación. En principio, ese derecho a la libre circulación, en el caso del artículo 14 de la Constitución Nacional, describe las 4 acciones básicas que integran este derecho. Es decir, entrar, salir, transitar y permanecer en el territorio argentino. Salir del territorio argentino, regresar al territorio argentino, permanecer en el territorio argentino y transitar dentro del territorio argentino. Es decir, que esas 4 acciones de alguna manera sintetizan ese derecho a la circulación. Por supuesto que ese derecho a la circulación, en principio, distingue, en primer lugar, entre nacionales y extranjeros. Es decir, los nacionales, en principio, deben contar o con un documento nacional de identidad para trasladarse a los países limítrofes o un pasaporte para trasladarse a otros países más allá de los países limítrofes. Es decir, que la condición o el requisito es básico para poder ejercer ese derecho y en principio, en el caso de los nacionales, entiende la doctrina que quien salió del territorio nacional, por regla general, no se le puede impedir retornar al territorio nacional. De ahí, de alguna manera, el debate que se generó durante las leyes, digamos, los decretos de necesidad y urgencia que se dictaron en el marco de la pandemia, en el cual se establecían límites por razones de salud, por razones de interés general, fundamentalmente, para la salida del territorio, porque a la vez estas reglas estaban dispuestas en otros países. También hay que reconocer esto, pero bueno, esto fue una clara situación de excepcionalidad que restringió este derecho en la medida en que se establecieron prohibiciones o severas limitaciones para la salida del territorio en determinadas circunstancias y también para el retorno al territorio, porque a su vez, vuelvo a insistir, estas limitaciones no solamente estaban establecidas en la Argentina, sino también en terceros países, con lo cual, por ejemplo, los vuelos de regreso habían sido reprogramados o habían sido lisa y llanamente suspendidos. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de una situación de excepcionalidad en la cual, aún en el caso de nacionales, bueno, podía establecerse por una razón. Recuerden ustedes el principio de policía, de poder de policía amplio, es decir, interés general, un principio de interés general, en este caso la preservación de la salud de toda la sociedad, de todos los habitantes, estableciendo este tipo de restricciones. Pero en tiempos, digamos, de normalidad, la regla general es que un nacional puede libremente salir del territorio nacional y tiene el derecho a regresar al territorio nacional, con el cumplimiento, vuelvo a insistir, de este requisito básico y fundamental de contar con el documento nacional de identidad para trasladarse a un país limítrofe. Estamos hablando de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia y de Chile, o un pasaporte que justamente es el que habilita a viajar por fuera de esos
países limítrofes, es decir, más allá de los países limítrofes. Además, en el caso particular de la Argentina, ya hace varios años se ha consolidado el carácter de documento civil del pasaporte, que tradicionalmente en la Argentina lo otorgaba la Policía Federal Argentina y que ya hace varios años lo otorga el Registro Nacional de las Personas, es decir, la misma autoridad que extiende el Documento Nacional de Identidad, también extiende el pasaporte y sus renovaciones periódicas. En el caso particular de los nacionales, aún en situaciones de normalidad, bueno, una limitación que puede darse para la circulación es por orden judicial. Ustedes saben, un juez que ha procesado a una persona penalmente puede fijar, en la medida en que se considera que hay peligro de que pueda burlar la acción de la justicia, es decir, de no presentarse o de fugarse, la prohibición de la salida del territorio nacional. Pero en general esas prohibiciones, vuelvo a insistir, son prohibiciones de carácter excepcional y no constituyen la regla general. En el caso particular de los extranjeros, por supuesto que hay un mayor nivel de limitaciones, pero recuerden ustedes que a diferencia de lo que sucede en otros países y en otras regulaciones constitucionales, en el caso particular de la Argentina, el artículo 20 de la Constitución Nacional establece la equiparación de derechos entre nacionales y extranjeros. Con lo cual, fundamentalmente, digamos, el ingreso al territorio nacional de los extranjeros, el requisito básico, fundamental para este ingreso es que debe hacerse en forma legal, es decir, por los lugares que están destinados al ingreso territorial y al control de quienes ingresan al territorio nacional. Es decir, que esta es, digamos, un requisito básico y fundamental que eventualmente, después lo vamos a ver, de no darse, es decir, que la persona no se encuentre en el territorio nacional extranjera en forma legal, bueno, puede hasta llegar a la expulsión del territorio. Pero en principio, si la persona ha ingresado legalmente al territorio nacional, bueno, y lo hace con el objetivo de permanecer en este territorio, es decir, permanecer en el país, bueno, a través de la Dirección de Migraciones, efectúa una serie de tramitaciones destinadas a obtener, digamos, la regularización de su estadía definitiva en territorio nacional y a la vez el otorgamiento del documento nacional de identidad para extranjeros, que justamente tiene esta idea de equiparación de derechos con los nacionales, es decir, el mismo documento que recibe un nacional, lo recibe también un extranjero, un documento nacional de identidad. Por supuesto que a su vez se puede ingresar por otros motivos al territorio nacional, no solamente con fines de permanencia, sino que los extranjeros pueden ingresar por razones de estudio, pueden ingresar por razones turísticas, etcétera, y por lo tanto cada una de esas condiciones, por supuesto, va a determinar el tiempo, la duración de la estadía, los fines y objetos que se buscan con esa estadía dentro del territorio nacional. Pero vuelvo a insistir que, en principio, una vez que el extranjero ha ingresado dentro del territorio nacional, ya sea en forma definitiva o en forma transitoria, pero legalmente, es decir, con el conocimiento del Estado, bueno,
la propia Constitución le está reconociendo la equiparación de derechos. Por lo tanto, esto hace una gran diferencia en el trato entre nacionales y extranjeros con otros países que no lo establecen y que a su vez pueden tener mayor nivel de exigencias respecto a las condiciones de ingreso. Es decir, tener persona a cargo, domicilio establecido en ese tercer país, ingresar con los ingresos, con los recursos económicos suficientes para asegurarse su estadía, bueno, durante el tiempo en que va a permanecer dentro del territorio, contrato de trabajo previamente regulado. Bueno, hay distintas regulaciones en la medida en que, en general, las legislaciones tienden a producir criterios restrictivos, sobre todo para el ingreso de extranjeros con intención de permanencia dentro del territorio, ¿no? Sobre todo en este aspecto. Y por lo tanto, para asegurarse que una persona, bueno, ingresa por motivos turísticos o por otro, bueno, le exigen en algunos casos, bueno, tener reserva de hotel, tener determinados recursos acreditados, etcétera, que si esto no está debidamente probado, simplemente no lo dejan ingresar y lo devuelven a su país de origen. Es decir que esto significa fundamentalmente un trato bien diferenciado entre la situación de los extranjeros en otros países y sobre todo en los países europeos, que lo que sucede en el territorio argentino frente, vuelvo a insistir, a esta equiparación de derechos que el propio artículo 20 de la Constitución Nacional establece. Ahora bien, vuelvo a insistir, dentro de ese contexto, entrar y salir del territorio, por supuesto que hay diferencias entre nacionales y extranjeros, pero las limitaciones o los requisitos que se fijan a los extranjeros para lograr el ingreso legal, bueno, no tienen una estrictez muy rígida, sobre todo en el contexto de la equiparación de derechos, que por supuesto se ubica, volvemos a insistir en que es un principio constitucional que está en la Constitución Nacional desde 1853 a la fecha y que tenía que ver con la política inmigratoria que justamente quienes idearon la organización nacional a mediados del siglo XIX, bueno, veían como una necesidad para el desarrollo del país. Entonces, para facilitar, como ya lo explicamos también cuando hablamos de la libertad religiosa, es decir, para facilitar el ingreso de los extranjeros al territorio, no solamente se le estaba garantizando, digamos, la libertad religiosa, sino también la igualdad de derechos. Y si ustedes leen, por ejemplo, el artículo 20 de la Constitución Nacional, refiere hasta a situaciones que el artículo 14 de la Constitución Nacional no contemplaba, como ser contraer matrimonio conforme las leyes argentinas. El derecho a contraer matrimonio y a constituir una familia justamente se consolidó, sobre todo por el impacto en el derecho interno de los tratados internacionales de derechos humanos y por supuesto después de la reforma de 1994 con la jerarquización constitucional de varios de ellos. Pero en realidad, si bien ya la Corte había establecido que el hecho de constituir una familia era un derecho implícito, justamente por aplicación del reconocimiento en el artículo 20,
Lo cierto es que se le estaba reconociendo a los extranjeros un derecho en forma explícita que no lo estaba para los nativos o para el resto de los habitantes. Con lo cual esto refleja, digamos, la importancia que los constituyentes de 1853 otorgaron a esta política inmigratoria. Además de estos principios, digamos, de equiparación de derechos, que justamente están marcados por el artículo 20 de la Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos establece dos limitaciones a la expulsión de extranjeros. Vuelvo a insistir, en la Argentina puede darse la situación de expulsión de extranjeros en los casos de ingreso ilegal y eventualmente la comisión de delitos, por ejemplo, en territorio nacional. Aunque vuelvo a insistir, esto ha sido bastante discutido en la medida en que se ha entendido de que no resulta constitucional la adopción de una medida de carácter administrativo por parte del Estado, porque vuelvo a insistir, en la medida en que el extranjero está equiparado en derechos, aún ingresando de modo ilegal al territorio, se entiende de que a los fines de su expulsión debe serle garantizado el derecho a el debido proceso y la defensa en juicio. Es decir que estos mecanismos, si bien se han establecido, sobre todo en el marco del gobierno anterior, donde se aplicaban estos principios, bueno, era justamente una situación que la mayoría de los constitucionalistas resistió. ¿Por qué? Bueno, porque se entendía de que aún desde el procedimiento administrativo, y mucho más si se trata de uno de carácter judicial, la expulsión debía garantizar debidamente los derechos del extranjero previo a la orden de expulsión, es decir, el debido proceso y la defensa en juicio. Con lo cual se entiende que aún frente a esas situaciones, esto no representa la pérdida total de derechos por parte de la persona extranjera. Después vamos a ver que además hay otras situaciones que han limitado o restringido este derecho a la circulación o que la han regulado. En principio, lo que la Constitución, lo que la Convención Americana establece, bueno, la expulsión masiva de extranjeros está prohibida, es decir, querer expulsar, qué sé yo, para poner un ejemplo bien grosero, yo quiero expulsar a todos los paraguayos del territorio nacional. Es una expulsión masiva. Es decir, yo no puedo hacer, eso está prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos. No puedo expulsar masivamente. Toda situación de expulsión debe ser una expulsión basada en situaciones de carácter individual que eventualmente la justifiquen. En segundo lugar, establece un límite aún frente a esa situación, es decir, una expulsión de carácter individual en la cual los derechos del extranjero le han sido debidamente garantizados y frente a los cuales se resuelve su expulsión, si ésta genera peligro para su vida o su integridad personal. En cuyo caso, si se da esa situación de peligro, aún resultando legítima la expulsión, no se debe llevar adelante. Por lo tanto, estos son dos limitaciones que a partir de que la Argentina ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en 1984, bueno, forman parte también del derecho argentino y ahora, a partir de 1994 en adelante, con jerarquía constitucional. Ahora bien, también no solamente estamos hablando de ingresar o egresar del territorio, sino también de permanecer y transitar dentro del propio territorio nacional. Es decir, fijar domicilio, permanecer. Es decir,
que es sobre todo fijar un domicilio, particularmente, o transitar dentro del territorio, ir de una provincia a otra. Hay que tener en cuenta que este derecho de transitar, sobre todo dentro del territorio nacional, estuvo facilitado por la Constitución de 1853 a través de dos medidas que se adoptaron en el texto constitucional en el marco de la Declaración de Derechos y Garantías. El primero, la libre navegación de los ríos, es decir, el hecho de que los ríos interjurisdiccionales podían ser navegados libremente, y el segundo, la eliminación de las aduanas interiores, es decir, que existieron hasta ese momento para pasar de una provincia a otra. Por lo tanto, generalmente cuando uno transita, hay en algunas provincias niveles de mayor control, en otros no hay ningún tipo de control, uno pasa de un límite provincial a otro sin ningún tipo de restricción o limitación, pero en otras provincias, sobre todo, se adoptan medidas de lo que se llama fitoseguridad, es decir, el hecho de no trasladar productos sin autorización, etcétera, que podrían llevar plagas de una región a otra, por ejemplo. Pero de ninguna manera pueden establecerse tasas impositivas por el traslado de productos o de personas entre un límite provincial y otro. Esto, libertad de la circulación de los ríos y la eliminación de las aduanas interiores, justamente lo que ha hecho es fortalecer el tema de la circulación dentro del propio territorio nacional. Por otro lado, el derecho a la circulación tiene una serie de dispositivos que regulan o dan características particulares, tanto al ingreso, tanto a la permanencia y al tránsito dentro del territorio. Una de las instituciones que es de raigambre latinoamericana, es decir, se debe en principio su implementación a un político peruano, allá de la Torre, y que hace no mucho tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó en su vigencia, es lo que se conoce como asilo político. Es decir, el asilo político es una institución por la cual una persona puede requerir este asilo justamente por entender que es víctima de persecución política a un tercer país. En el caso particular de la Argentina, es una atribución del Poder Ejecutivo Nacional poder otorgar o no ese asilo político, es decir, evaluar los antecedentes y decidir si se dan las condiciones o los requisitos. Por supuesto que es un examen político, porque en definitiva es una decisión política del Poder Ejecutivo establecer si en el caso concreto resulta procedente el asilo político o no, en la medida de entender que quien lo solicita o quien lo requiere es un perseguido político. Y por lo tanto, su vida, su seguridad, su integridad personal puede estar en riesgo. Profesor, pero, sí, sería el caso de Evo Morales cuando Fernández lo asiló en el país, ¿verdad? claro, eso mismo. Sí, sería el caso de Evo Morales, justamente, que se le otorgó ese derecho de asilo. Ahora bien, ¿qué puede establecer el Estado otorgante del asilo?
puede establecer limitaciones. En general hay limitaciones de tipo político, es decir, se entiende que esa persona que ha requerido el asilo, bueno, por regla general no tiene derecho a intervenir en la política interior del país, es decir, participar activamente en la política interior del país, por ejemplo, es una potestad que el Estado tiene de fijarle esa limitación, por ejemplo, y en algunos casos hasta limitaciones respecto a su gestión política dentro del propio territorio nacional, ¿no? Es decir, establecer, es decir, que el país no se transforme en una plataforma política del asilado, para decirlo en términos claros. Eso se puede establecer. Vuelvo a insistir, como es una decisión política, los límites los fija el propio Poder Ejecutivo, que pueden ser más restrictivos o pueden ser más amplios. También la otra cuestión que puede fijar es un lugar de residencia, es decir, limitarle el traslado dentro del territorio. Es decir, esas son todas medidas que el asilo admite. Es decir, que en principio lo que se sostiene es que la garantía es la existencia del asilo y su otorgamiento. Pero a su vez, ese otorgamiento puede estar sujeto a determinadas limitaciones de carácter político o de carácter de circulación o de movimiento de esa persona dentro del propio territorio nacional. Es decir, que es una de las instituciones que puede regular de alguna manera, en modo especial, este derecho general de ingresar al territorio, de permanecer en él y de transitar dentro del mismo territorio. Otro fenómeno que ha influido fuertemente es el tema de los refugiados. Los refugiados es una figura que sobre todo comenzó a desarrollarse durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo frente, en principio, a la persecución nazi de los judíos. Bueno, en principio, el estatus de refugiado no estaba reconocido y hay casos bastante conocidos y hasta que han sido obras literarias como la de León Uris, de barcos con judíos que no eran receptados por terceros países. Es decir, que nadie los recibía. Iban de un puerto al otro y ningún país le permitía desembarcar. Esta situación es lo que dio origen inicialmente a la figura del refugio, de la persona refugiada, que sobre todo va a ser implementada inicialmente a través de una convención de Naciones Unidas que se va a aprobar en 1950 y que rige hasta la actualidad. Y por otro lado, se va a crear un funcionario responsable de su aplicación y de su respeto, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que se conoce generalmente con la sigla que es ACNUR, que justamente es, digamos, es la sigla que sintetiza esa denominación. Con lo cual, la figura del refugiado se consolidó a partir, vuelvo a insistir, de mediados del siglo XX a través de las Naciones Unidas. ¿Esto qué representa? Bueno, representa en general que los estados que han ratificado la Convención sobre la condición de refugiado es Alto Comisionado, acá me piden el nombre, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y que se conoce como ACNUR, A-C-N-U-R. Es decir, es la sigla
que fija en inglés, digamos, esa denominación. De Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Esa es la denominación, ¿no? Y por supuesto que hay entonces un órgano de un funcionario de Naciones Unidas destinado a asegurar el cumplimiento de esta convención. La Convención sobre los Refugiados, a todos los estados parte que han ratificado la convención, como es el caso particular de la Argentina, porque es una convención que tiene un grado de difusión bastante importante, bastante amplio, y que tiene suma actualidad, porque no solamente los refugiados son refugiados por razones políticas, también por razones económicas, que es un fenómeno que se está dando mucho en la actualidad. Es decir, todo el problema, por ejemplo, de los inmigrantes africanos que llegan en forma ilegal a las costas europeas, sobre todo italianas, que son las más próximas, la isla de Lampedusa. Bueno, ahí hay una proximidad de ese fenómeno que es sobre todo refugio económico, ¿no? Algo similar es lo que sucede en la relación limítrofe entre México y Estados Unidos, donde hay ese tránsito permanente, aún por medios ilegales, entre México y Estados Unidos por básicamente razones de carácter económico, ¿no? Es decir, que el refugio puede ser político, es decir, vinculado con la persecución política, como lo fue el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, que es de alguna manera lo que inicialmente le va a dar origen al fenómeno de los refugios, pero hoy puede tener razones políticas, es decir, guerras civiles, enfrentamientos internos, por ejemplo, dentro de países, un fenómeno bastante, por ejemplo, que se está dando en Medio Oriente, que se da en países africanos, por ejemplo, donde a partir de la descolonización de 1960 en adelante, esos países se descolonizaron siguiendo los límites políticos que había fijado previamente el colonizador, quien había ocupado territorialmente esa región. Y eso dejó dentro de un mismo territorio a comunidades que estaban tradicionalmente e históricamente enfrentadas, con lo cual eso va generando, digamos, también confrontaciones y enfrentamientos de carácter interno, o lo que está sucediendo sobre todo en Medio Oriente con el tema del surgimiento del Estado Islámico, de ISIS, y después por ejemplo, con organizaciones como los talibanes, que generalmente, bueno, generan persecución y generan peligro para la vida o la seguridad de las personas, de los opositores, de quienes los enfrentan, etc. Entonces, todo eso es un fenómeno que tiene, digamos, absoluta y total actualidad. Tanto por razones políticas como por razones económicas. ¿Qué es lo que fija la convención? Bueno, cada país miembro tiene que generar una comisión dentro de su propio territorio que, frente al pedido de alguien para ser considerado como refugiado, resuelva si se dan las circunstancias. Vuelvo a insistir, políticas o económicas que justifiquen su condición de refugiado. Pero a su vez, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el asilo político, el Estado que admite a la persona como refugiado, luego tiene una serie de responsabilidades frente a ese refugiado,
sobre todo para darle una cobertura inicial por parte del Estado, ¿eh? De recursos económicos básicos, de educación, si es el caso que, por ejemplo, es un idioma diferente, ¿eh? y de ir procurando, digamos, un proceso intermedio de inserción social de ese refugiado en esa nueva realidad social a la cual se incorpora. Es decir, que en el caso del refugio, el Estado no solamente concede la condición, debe asumir determinadas obligaciones o determinadas responsabilidades frente a eso. Ahora también puede tornar esos servicios que ofrece como obligatorios para el refugiado. Uno de los países que más tiene desarrollado el sistema de refugio, por ejemplo, es Suecia. Pero a quien le concede refugio, la condición de refugiado, por ejemplo, perseguidos políticos durante la dictadura militar argentina, la última dictadura, obtuvieron la condición de refugiado en Suecia. Pero Suecia les obligó a aprender el idioma, a aprender, digamos, los rasgos culturales básicos y para poderse ir insertando lentamente en la sociedad sueca. Es decir, que por un lado es un servicio que el Estado debe brindar de acuerdo a la convención, pero por otro lado también es una alternativa que se torna obligatoria para el refugiado. Porque evidentemente después esa persona lentamente, al menos, debe reincorporarse definitivamente a esa nueva sociedad y vivir en sociedad y obtener, digamos, sus propios medios de vida. Pero a través de la asistencia estatal, al menos en la primera época, en el primer tiempo. Entonces, la condición de refugiado hace que hoy, bueno, haya cada país parte de la convención, haga un examen, pero que dentro de determinadas circunstancias deba reconocer la calidad de refugiado y por lo tanto asumir una serie de obligaciones en relación a los refugiados a los fines de, bueno, facilitarles su inserción social, su inserción laboral dentro, en este caso estamos hablando de la sociedad argentina. La condición de refugiado, vuelvo a insistir, es una condición que se ha consolidado a partir de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, pero que hoy tiene una un gran desarrollo, aunque por supuesto, sobre todo, cuando hablamos de los problemas de seguridad personal o económica, bueno, muchos refugiados cruzan la frontera a terceros países y muchas veces esa situación genera también problemas sociales a ese tercer país. Ustedes habrán visto en algunas ocasiones los noticieros internacionales donde las personas refugiadas permanecen en carpas y en condiciones muy básicas de subsistencia, porque justamente son miles de personas las que se trasladan de un país a otro, porque muchas veces las personas con pocos recursos, y bueno, terminan fugando a pie, digamos, ¿cierto? Es decir, tratando de salir del propio territorio a un país limítrofe, a un tercer estado, y eventualmente ese estado, bueno, asume una serie de obligaciones y responsabilidades que muchas veces, por su propia condición, no puede asumir en plenitud, ¿no? Entonces ahí es donde también entra a funcionar el ACNUR y entra a funcionar, digamos, el sistema internacional a fin de poder fortalecer la figura del refugio. Por supuesto que
también hay hoy por hoy, vuelvo a insistir, los refugios, los pedidos de refugio son muchas veces masivos. Y entonces esto genera serias dificultades para los países, dificultades de carácter migratorio, ¿no? Y sobre todo que se agudizan en las situaciones de crisis económica, donde además se generan lo que son las confrontaciones internas, que nosotros las padecimos también, de alguna manera, en algún momento, donde cuando escasea el trabajo, etcétera, bueno, que una de las salidas argumentales básicas es decir, bueno, los salarios no aumentan porque los paraguayos o los bolivianos trabajan por nada. Por ejemplo, echarle la culpa a los inmigrantes como responsables de determinadas situaciones. Entonces eso muchas veces hasta termina generando situaciones de persecución a esos sectores, que se los considera como responsables. Entonces, vuelvo a insistir, esto no es un dato menor, y es una cuestión donde la sociedad sí debe estar bastante alerta, porque en última instancia el nazismo y la solución final alemana comenzó con el discurso de la responsabilidad de los judíos de la crisis alemana. Es decir, así es como empezó. Entonces, el hecho de ver en otros la responsabilidad, las causas negativas, el problema, bueno, termina favoreciendo esta idea de, bueno, no permitamos el ingreso de los extranjeros, no limitemos esa posibilidad o eventualmente restringamos sus derechos. Bueno, esta es otro fenómeno que regula esta situación, entrada, salida, permanencia, ¿no? La condición de refugiado. La tercera es la posibilidad de lo que se llama la extradición, es decir, que es una figura internacional del derecho, sobre todo del derecho penal, en la cual si una persona que reside en el territorio de un tercer país va a ser juzgado en otro, ese otro estado pueda pedir su extradición. Nosotros hemos tenido algunos ejemplos, uno de los casos más sonados y además que en la década de los 90 dio origen a uno de los fallos más significativos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue el caso Priebke. Priebke era, digamos, era un oficial nazi que estaba acusado en Italia por ser responsable de una masacre que se conocía o que se conoce como el de las fosas adriatinas. Porque una de las represalias que se tomaban por parte de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial es que si eventualmente la resistencia, bueno, mataba a un soldado, un oficial alemán, bueno, luego era una represión masiva de decenas de personas por parte de los propios alemanes que lo fusilaban. Entonces, esta era una de las situaciones y justamente Priebke vivía en Bariloche. Era un ciudadano reconocido que había trabajado en una escuela alemana y había llegado hasta ser directivo de esa escuela alemana en Bariloche, hasta que es solicitada la extradición por el Estado italiano. ¿Qué requiere la extradición? Bueno, uno de los requisitos que requiere la extradición es que debe haber un tratado bilateral entre ambos estados, es decir, el estado requirente, en este caso Italia, y el estado requerido, Argentina. Es decir, entre Argentina e Italia debe haber un tratado bilateral de extradición. Entonces, este es el primer requisito o la primera condición. Hubo un caso muy famoso que
fue, digamos, el robo del tren postal en Londres, de los cuales sus autores, que eran autores que se lo reconocía, que se sabía quiénes eran, se habían refugiado en el Brasil y no existía ni tratado de extradición entre Brasil e Inglaterra, Gran Bretaña. Por lo tanto, esas personas residían en el Brasil, se sabía que eran los autores responsables, en principio, de ese robo, pero no se los podía extraditar. Es decir, que lo primero es, debe haber un tratado. Lo segundo es que el tratado fija limitaciones y condiciones. Puede fijar, por ejemplo, un caso que fue muy conocido, cuando fue extraditado Firmenich durante el gobierno de Alfonsín, desde Brasil, por ejemplo, y fue sometido a proceso, se lo condenó a 30 años de prisión. ¿Por qué? Porque el tratado de extradición entre Brasil y la Argentina establecía esa pena como la pena máxima. Es decir, no se podía establecer una pena mayor a 30 años, aunque la ley argentina así lo admitiera. Es decir, lo que sería la pena de cadena perpetua. Bueno, aunque la ley argentina lo permitiera, el tratado de extradición fijaba un límite y ese límite debe ser respetado. Nosotros tuvimos un caso muy próximo que se juzgó como responsable de la CNU en Mar del Plata, el doctor De Marchi, hoy ya fallecido, que justamente se refugió en Colombia y que Colombia lo extraditó. Y por lo tanto, ese proceso debía quedar sujeto a las condiciones del tratado de extradición entre Colombia y la Argentina. En general, el proceso de extradición es un proceso judicial, es decir, que el pedido de extradición se recibe en el país, por ejemplo, y luego se somete a la justicia federal para que resuelva si se reúnen los requisitos del tratado para facilitar la extradición o posibilitar la extradición, porque además de limitaciones respecto a las penas, puede también haber limitaciones de responsabilidad respecto a los delitos, porque se puede establecer como condición de que los delitos deben existir tanto en un país como en otro, es decir, en un tratado entre dos países, los delitos por los cuales va a ser juzgado deben ser delitos que figuren en la jurisprudencia o en la justicia o en la ley propia de cada uno de los países, por ejemplo, puede ser una limitación. Si el tipo penal no existe, por ejemplo, en el país requerido, entonces el país requiriente no lo puede llevar adelante. Vuelvo a insistir, el tratado es, digamos, la base que regula ese proceso, aunque es un proceso de carácter judicial, y por lo tanto puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese periodo de extradición, ¿no? La materialización del periodo de extradición. Pero en el caso Priebke, que se convalidó por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la década de los 90, tuvo una importancia. ¿Por qué? Porque además va a ser el primer precedente de la Corte que va a avalar lo que se va a confirmar luego posteriormente en casos concretos juzgados en el país, la imprescriptibilidad de los delitos del derecho penal internacional. Porque uno de los argumentos que se decía es que los delitos estaban prescriptos y que por lo tanto no debía ser extraditado. Justamente el caso Priebke va a ser uno de los precedentes por los cuales la Corte va a sostener
de que los delitos del derecho penal internacional son imprescriptibles, ¿no? En este caso, en un proceso de extradición, que luego, como ya vimos, va a consolidar el caso Arancibia Clavel durante el 2004, ¿no? En los casos juzgados dentro del territorio nacional. Y por lo tanto, bueno, esta es otra limitación respecto a esta cuestión, en la medida en que la persona es obligada compulsivamente, si el proceso de extradición resulta positivo, es obligado a salir del territorio nacional, aún en contra de su propia voluntad. Entonces, es una limitación también, es una institución que limita la entrada, salida y permanencia. Bueno, un último concepto que vamos a desarrollar con respecto al derecho a la circulación es lo que se conoce como la ley de residencia. La ley de residencia es un proyecto de ley que se va a sancionar a comienzos del siglo XX en la Argentina. Va a ser traído por Miguel Canet de Francia, es decir, que ese anteproyecto va a tener una inspiración en la ley francesa que regía en ese momento y que va a establecer la posibilidad de que si el extranjero, por eso va a ser una ley que va a limitar el ingreso y la permanencia de un extranjero en el territorio nacional. Es decir, que el Estado podía limitar el ingreso de un extranjero si se lo consideraba que integraba o formaba parte de organizaciones calificadas como organizaciones, digamos, disolventes, contrarias al Estado, que era centralmente en ese momento el anarquismo, o eventualmente expulsarlo del territorio nacional por ese mismo motivo, ya sea que participaba de la organización, que tenía material propio de la organización, etc. ¿no? La ley de residencia se va a implementar en el contexto del surgimiento y desarrollo a partir de los fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX del socialismo y del anarquismo, y particularmente del anarquismo, que va a llevar adelante toda una serie de acciones contra el Estado. Es decir, que una de las ideas básicas del Estado es la oposición a la organización estatal, ¿no? Y como consecuencia de ello, eran fundamentalmente los extranjeros los que traían estas ideologías inicialmente, ¿no? Socialistas y anarquistas. Entonces, una forma de combatir estas ideologías fue la ley de residencia, que luego se aplicó en otros momentos de la historia argentina, porque la ley de residencia recién se derogó, pasada la mitad del siglo XX, es decir, en la década de 1950, es cuando la ley de residencia va a ser finalmente derogada, que es la ley 4144. Entonces, la ley de residencia va a ser justamente una limitación al ingreso y al derecho a ingresar al territorio nacional y a transitar y establecerse dentro del territorio de las personas extranjeras. Y por supuesto que fue una ley fuertemente criticada desde el punto de vista constitucional, por ejemplo, por constitucionalistas como Sánchez Viamonte, por ejemplo, que la va a criticar fuertemente, y también dentro del propio Congreso o figuras como el doctor Palacios.
decir que esta es un proceso, una característica que evidentemente fijaba una limitación que era claramente, digamos, inconstitucional, pero que tenía que ver con este contexto particular del desarrollo de las ideologías socialistas y anarquistas y algunas ideologías socialistas más combativas, que se va a producir entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX como consecuencia de la inmigración extranjera, principalmente italiana y española, ¿no? Que traían estas ideologías. Entonces, evidentemente la ley de residencia se ha considerado sobre todo una ley en términos generales inconstitucional porque justamente violar esta equiparación de derechos entre nacionales y extranjeros y vulnerar en particular el derecho a la circulación y a la residencia. Bueno, vamos a entrar ahora al análisis de los derechos, derecho a la nacionalidad. En principio, el derecho a la nacionalidad fue considerado un derecho de los estados, es decir, de que los estados podían determinar de qué manera y de qué forma concedían esa nacionalidad o eventualmente la hacían perder. Es decir, que era una potestad centralmente del Estado. Es decir, que el Estado es el que fijaba las reglas por las cuales una persona adquiría la nacionalidad o perdía esa nacionalidad. La Primera Guerra Mundial, la finalización de la Primera Guerra Mundial, digamos, fines de 1918 y luego el Tratado de Versalles de febrero de 1919, va a generar una modificación del mapa político europeo porque una de las partes que confrontaba era el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro va a ser derrotado y se va a desintegrar como tal. Y van a aparecer nuevos estados, sobre todo los llamados estados del centro europeo, ¿no? Hungría, Austria, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, van a ser países que formaban históricamente lo que se conoció como Imperio Austrohúngaro y que va a desintegrarse como consecuencia de la derrota de la Primera Guerra Mundial. ¿Esto qué va a generar? Bueno, que los nuevos estados, es decir, los habitantes anteriores que tenían, bueno, tenían la nacionalidad austrohúngara, pero los nuevos estados constituidos no le otorgaban a esos nacionales la nueva nacionalidad. Y por lo tanto, perdían una de las consecuencias o efectos que la nacionalidad otorga, que es la relación particular de ese nacional con el estado respectivo. Porque el estado había desaparecido, no existía más. Y eso generó un fenómeno que se conoce como la apatricia, es decir, los apátridas, quienes carecen de nacionalidad. Ese fenómeno, que era que había personas que carecían de nacionalidad y que como consecuencia de ello no tenían una relación particular con un estado determinado, y en la medida en que esa nacionalidad era potestad del Estado, el Estado podía fijar sus propias reglas y por ende determinar quiénes adquirían la nacionalidad y bajo qué condiciones y quiénes la perdían. En esa condición es que, sobre todo, a partir
del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX, la nacionalidad va a tener una doble naturaleza. Va a ser, por un lado, potestad del Estado, pero por otro lado, derecho de las personas. Por lo tanto, la nacionalidad, que es lo que sucede en la actualidad, se considera que es una potestad del Estado, pero también es un derecho de las personas. Y por lo tanto, y esto es una de las ideas básicas de esta nueva caracterización, es que no puede haber persona alguna sin nacionalidad. ¿En qué radica contemporáneamente la posibilidad de que alguien carezca de nacionalidad? Bueno, fundamentalmente, además de esta situación de los cambios políticos, está el hecho de que existen dos regímenes para la determinación de la nacionalidad. Lo que se llama el ius sanguinis, es decir, la sangre de los antecedentes sanguíneos de la persona, es decir, la vinculación sanguínea con los padres, es decir, con los abuelos eventualmente, que pueden determinar la existencia de una nacionalidad determinada, o lo que se llama ius solis, es decir, el lugar de nacimiento, la determinación de nacionalidad por el lugar de nacimiento. Hay situaciones en las cuales la confrontación entre el principio de ius sanguinis y ius solis puede generar también el fenómeno de la patricia. Por ejemplo, en la situación particular de un argentino refugiado en Francia, por ejemplo. Sus hijos no eran franceses, porque para la ley francesa hay que tener el principio del ius sanguinis, es decir, los padres tienen que ser franceses. No son franceses, son argentinos, tienen nacionalidad argentina. Pero, en principio, para la Argentina tampoco tenían esa nacionalidad, porque no habían nacido dentro del territorio. Después vamos a ver cómo la Argentina resuelve ese conflicto, ¿no? Pero, en principio, esa contraposición puede generar también el fenómeno de la patricia. Un sistema ius solis confrontado con un sistema ius sanguinis. Y por ende, la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, al referirse al derecho a la nacionalidad, lo que va a decir es que si la persona no tiene derecho a nacionalidad alguna, al menos debe otorgársele la nacionalidad del lugar de nacimiento. Es decir, que si eventualmente hay una confrontación normativa que deja a la persona sin nacionalidad, el Estado del lugar de nacimiento debe garantizárselo. Sobre todo, ¿por qué? Porque la idea de nacionalidad genera una relación particular entre el nacional y el Estado del cual esa persona es nacional. Es decir, una cuestión primaria. Yo tengo un problema, por ejemplo, he viajado al exterior y he perdido la documentación. Se me ha robado, la he extraviado, he perdido la documentación. Estoy sin el pasaporte, por ejemplo. ¿A dónde voy a recurrir yo para tratar de resolver esa situación? Bueno, voy a recurrir al consulado o a la embajada del país del cual soy nacional. Es decir, evidentemente, aún no estando dentro del territorio, tengo la posibilidad de resolver esa situación a través del representante del Estado del cual soy nacional en un tercer país. En el pasado, además, bueno, porque esto se da, estas cuestiones se dan también a nivel de la
protección de los propios nacionales en terceros países. Por ejemplo, aún en el caso particular de la independencia argentina, aunque todavía la Argentina no era reconocido como, no había declarado su independencia, ni tampoco terceros países, porque después de declarada, esa independencia tiene que ser reconocida por los terceros países. Y recién en la década de 1820 esto va a empezar a suceder, pero igualmente estadounidenses, Estados Unidos, Gran Bretaña, enviaba representantes a la Argentina, sobre todo ¿para qué? Y bueno, para proteger a sus propios ciudadanos, para garantizar el buen trato de sus propios nacionales en territorio argentino, en el territorio de la Confederación Argentina. Que justamente esto refleja la particular relación. Entonces, justamente esos representantes, aun cuando no eran representantes diplomáticos y aun cuando no habían reconocido la independencia de la Argentina, mandaban representantes para proteger la condición y la situación de sus propios nacionales en este territorio. Entonces, para que ustedes vean la importancia práctica que tiene la nacionalidad y el tipo de generación en particular que genera una situación que es de alguna manera la situación de los judíos en el mundo durante hasta, digamos, 1948, era que carecían de un Estado. Entonces eran una nación, pero no tenían representación diplomática ninguna. Hasta la creación del Estado de Israel, que en realidad es una creación política de las Naciones Unidas, es decir, es una resolución de Naciones Unidas que crea el Estado de Israel en el marco de un determinado territorio, que justamente es el que después genera las confrontaciones que perduran hasta hoy en día. Es decir, ¿por qué? Porque ese territorio no solamente era ocupado por judíos, era también ocupado por musulmanes. Entonces, la situación de confrontación ha hecho también que, vuelvo a insistir, es de alguna manera algo que se ha vivido poco tiempo después con la independencia de determinados países africanos, que quedaron encerrados políticamente comunidades enfrentadas entre sí. Pero hasta 1948 Israel carecía de un Estado. Y por eso se hablaba de la nación judía o se hablaba del pueblo judío en general. Y justamente por eso también, cuando los judíos fugaban de los países ocupados por los nazis, al carecer de toda representación estatal en las relaciones internacionales, hacía que los terceros estados no los reconocieran como tales, o eventualmente no hubiera ningún estado que gestionara la posibilidad de su ingreso a un tercer país. Entonces, el tema de la nacionalidad genera una relación subjetiva muy fuerte entre el Estado y el nacional de ese Estado. Por ejemplo, hace unos años atrás, cuando la Corte Interamericana además ha dicho de que una persona detenida, una persona extranjera detenida dentro del sistema, dentro de los países de América Latina, tiene derecho a la asistencia consular, es decir, al país nacional. Por supuesto que esto se planteó sobre todo por el Estado de México, una opinión consultiva que planteó el Estado de México a la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a la detención de mexicanos que cruzaban ilegalmente
la frontera y que eran sometidos a un orden normativo desconocido y a través de un idioma que no manejaban. Entonces era una situación extrema. Pero la posibilidad de la asistencia consular no solamente se da en estos casos, digamos, ¿no? En que la persona desconoce el idioma, por ejemplo. Y después vamos a ver que esto está reforzado por una garantía del artículo 8 de la Convención Americana de contar con un traductor. Es decir, que la persona extranjera tiene derecho no solamente a la asistencia consular, sino a la asistencia de un traductor si no maneja el idioma respectivo del país donde está sometido a proceso administrativo o judicial. Entonces, esta es un aporte fundamental, esencial, el tema de la nacionalidad y la existencia de una persona como nacional. Para el derecho argentino hay 3 formas de adquisición de la nacionalidad argentina. La primera de ellas, digamos, 2 de ellas están vinculadas con el principio de ius solis. Es decir, es argentino toda persona nacida en el territorio nacional. Es decir, que la persona nacida en el territorio nacional es argentina. Se ha entendido por extensión que además una persona nacida en un barco de bandera argentina, nacido en un avión de bandera argentina, por ejemplo, también adquiere esa nacionalidad, en extensión territorial. Y por supuesto, si su nacimiento eventualmente se da dentro del mar territorial. Ese es el principio general. Toda persona nacida en territorio nacional adquiere la nacionalidad nativa. Es lo que se llama nacionalidad nativa. Hay algunas excepciones, como es el caso de hijos de embajadores o representantes diplomáticos que nacen en territorio nacional, pero que preservan la nacionalidad, digamos, la nacionalidad de su padre, de su madre. Por ejemplo, en el caso de las representaciones diplomáticas, esto está acreditado, justificado por el hecho de que esas representaciones diplomáticas se consideran extensión territorial del país representado. Es otra situación generalmente que tiene que ver también con el asilo político. Una de las formas en que se ejerce el asilo político un poco más compulsivamente es que la persona perseguida ingresa al territorio de una embajada extranjera. Entonces nosotros hemos tenido exiliados en embajadas durante la dictadura militar, ¿no? Donde la persona, digamos, estaba dentro de la embajada, fundamentalmente en el caso de la embajada de México, y uno de los que estuvo exilado, digamos, en la embajada de México en la Argentina durante mucho tiempo fue el expresidente Cámpora, que la dictadura le otorgó la posibilidad de salir del territorio cuando yo estaba con una enfermedad terminal de cáncer. Pero que durante todo ese periodo, desde el golpe del 76, estuvo exilado en la embajada mexicana en la Argentina. Bueno, justamente porque la embajada se considera una extensión territorial del país representado. Entonces se entiende que si eventualmente se ingresa por la fuerza a ese territorio es como una invasión de un país extranjero. Además de la nacionalidad nativa, es decir, toda la persona nacida en territorio nacional es argentino,
efectivo, está la naturalización, es decir, la adquisición de la nacionalidad argentina por naturalización, que se da en los casos de extranjeros residentes en el territorio nacional. La adquisición de la nacionalidad por naturalización es bastante sencilla en la Argentina, es decir, tiene requisitos básicos, es decir, una residencia de 2 años dentro del territorio nacional y carecer de antecedentes penales en el país de origen y durante esos años de residencia en el territorio argentino. Y en general, el otorgamiento de la nacionalidad por naturalización la llevan adelante los jueces federales de primera instancia, que es frente a quienes se hace esa tramitación, que una vez que se han reunido esos requisitos básicos, es decir, la persona ha ingresado legalmente al territorio y puede acreditar 2 años de permanencia en el mismo, la carencia de antecedentes penales en su país de origen y en su residencia dentro del territorio nacional y haber, por supuesto, acreditado su identidad, inicia el trámite, se publican edictos para determinar si hay oposición al otorgamiento y finalmente, si esos requisitos se reúnen y esa oposición no se manifiesta, el juez otorga la nacionalidad argentina y como consecuencia de ello le toma juramento de fidelidad a la Argentina. Vuelvo a insistir que en general ha habido, la nacionalidad no se transforma, digamos, en un instrumento políticamente significativo para un extranjero, simplemente, digamos, el hecho central ha sido la participación política, porque el extranjero solamente puede participar en elecciones municipales hasta la actualidad, y en el caso particular del extranjero que participa de las elecciones municipales, debe expresar previamente su manifestación de querer hacerlo, es decir, que se debe inscribir previamente para luego ser incorporado en el padrón respectivo y votar en el padrón de extranjeros en las elecciones municipales, pero no participa ni de las elecciones nacionales ni de las elecciones provinciales, que por supuesto un argentino naturalizado sí puede hacerlo. También en algunas ocasiones en el pasado se fijaba una limitación de la nacionalidad para el ingreso, por ejemplo, a la función pública, a la docencia, a determinadas actividades. Lo que la Corte ha dicho a este respecto es fundamentalmente que, como regla general, la condición de extranjero no puede ser una limitación para el acceso a esas funciones o a esos cargos, salvo que se demostrara en forma específica, en forma concreta, digamos, que la existencia de esa nacionalidad adquiere trascendencia. Pero no se puede fijar como requisito o condición general, ¿no? Se aplicó, por ejemplo, el fallo de la Corte vinculado con la docencia, cuando se establecía el requisito de la nacionalidad argentina para ser docente, por ejemplo. Entonces la Corte ha dicho que la condición de nacional no puede ser considerada como requisito imprescindible, salvo que se demostrara que efectivamente tiene trascendencia e importancia concreta para el ejercicio de una función o de una actividad determinada, pero no como requisito de carácter general, ¿no? Esto se ha ido restringiendo, también se ha ido limitando. Vuelvo a insistir, en la medida en que el extranjero goza de los derechos que gozan los nacionales, salvo pocas restricciones. La no participación de los extranjeros en la actividad política
electoral, por ejemplo, se corresponde con un momento de la Argentina en la cual la ola inmigratoria había sido sumamente importante, por ejemplo, sobre los fines del siglo XIX, principios del XX, la ciudad de Buenos Aires tenía tanta cantidad de nacionales como de extranjeros, y por lo tanto se había fijado que los extranjeros no podían participar de las elecciones por vía reglamentaria sobre la base del argumento de que si no la decisión política iba a quedar sobre los extranjeros más que sobre los nacionales, y por supuesto en el contexto en el cual esos extranjeros, digamos, profesaban ideologías que eran resistidas por el Estado argentino. Entonces, ese es el contexto en el que se fija en forma restringida o limitada la participación. No hay una prohibición constitucional para la participación del extranjero en la vida electoral argentina, pero se mantiene hasta la actualidad en forma restringida, justamente como lo expresé con anterioridad, sin perjuicio de lo cual en un momento se pretendió, sobre todo durante el menemismo, la presidencia de Carlos Menem, establecer reglamentariamente, ampliar esta posibilidad de participación que es constitucionalmente posible. Pero también, bueno, eso ha generado resistencia, digamos, porque si bien hoy no es la inmigración europea, pero la inmigración de los países limítrofes en la Argentina también es importante en la actualidad, ¿no? Entonces existe esta reticencia a dar participación al inmigrante, al extranjero en la vida política nacional, sin perjuicio, vuelvo a insistir, de que esto no está expresamente prohibido en la Constitución argentina. No existe como limitación constitucional, sino reglamentaria. El tercer tipo de adquisición de la nacionalidad en la Argentina es el que se llama nacionalidad por opción. La nacionalidad por opción fue constitucionalmente cuestionada, en principio desde el punto de vista doctrinario. ¿Por qué? Porque es un principio del ius sanguinis, es aplicación del principio ius sanguinis. ¿En qué medida se aplica el principio ius sanguinis? En que puede optar por la nacionalidad argentina el hijo de argentino nacido en el exterior. Es decir, que es esta posición que yo expliqué antes. Bueno, ¿cómo se resuelve la confrontación entre el principio ius solis y el ius sanguinis en el caso de la Argentina? Bueno, un hijo de argentino nacido en Francia puede por opción adquirir la nacionalidad argentina, pero es una opción que sigue la regla del ius sanguinis, es decir, de la nacionalidad de los padres. Y por lo tanto fue cuestionada doctrinariamente, sin perjuicio de lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Nassar, en 1935, dijo que era constitucional en la medida en que era exclusivamente a favor de la nacionalidad argentina. Sin perjuicio de ello, la reforma de 1994 va a incluir las tres formas de adquisición de la nacionalidad. Es decir, va a establecer la potestad del Congreso de reglamentar la nacionalidad, reconociendo la nativa, la de naturalización y la de opción. Es decir, que esas tres formas de adquisición de la nacionalidad argentina, a partir de 1994, están constitucionalizadas. Efectivamente están constitucionalizadas. Y por lo tanto, este debate ha cesado definitivamente. También un poco para cerrar
hoy con este tema, hay que decir que se ha divulgado en el mundo, y la Argentina no escapa a ello, la posibilidad de lo que se llama la doble nacionalidad, en la cual se combina el sistema de ius solis con el sistema de ius sanguinis. Sobre todo en el caso particular, bueno, esa doble nacionalidad se establece a través de tratados o convenciones bilaterales entre países, que es la situación en particular de España y la Argentina y de Italia y la Argentina. En la posibilidad de que quien tenga descendencia española o tenga descendencia italiana pueda adquirir como segunda nacionalidad, la nacionalidad italiana o española, sin por supuesto perder la nacionalidad argentina. Tener una segunda nacionalidad. Por supuesto que esta segunda nacionalidad, sobre todo en el caso español, italiano, ha adquirido una gran importancia en la medida en que en el caso de la Unión Europea se han eliminado las fronteras entre países, con lo cual yo soy nacional de la Unión Europea teniendo la nacionalidad de cualquiera de los países miembros. Esto ha sido una modificación sumamente importante y es lo que da además una mayor trascendencia, es decir, en el pasado, bueno, me daba la calidad de nacional para estar en España o la calidad de nacional para estar en Italia. Pero hoy teniendo la nacionalidad italiana o la nacionalidad española, yo soy de la nacionalidad de la Unión Europea. Por lo tanto, puedo circular y transitar por la Unión Europea como nacional. Con lo que todo eso significa en la medida en que a la vez la condición de extranjero es diferente en esos países que lo que es en la Argentina. Es decir, el trato es distinto, las condiciones son diferentes, la situación en la propia Unión Europea es diferente en la medida en que no hay equiparación de derechos, todo lo contrario, hay diferencia de trato en materia de derechos entre nacionales y extranjeros. Por lo tanto, esa es una situación que justamente el tema de la doble nacionalidad se ha consolidado, digamos, ¿no? Y luego está el tema de la pérdida de la nacionalidad, que por supuesto se establece que la nacionalidad por naturalización se puede sujetar a requisitos de pérdida, no así la de la nacionalidad nativa. Que no, la regla general es que se entiende, no puede haber razón o motivo alguno que genere su pérdida. Bueno, dejamos acá y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe.